¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial, domingo 5 de abril de 2020. Continuamos utilizando esta metodología para congregarnos, para estar unidos, para estar en comunión unos con otros. Seguimos guardados en nuestras casas, cumpliendo como corresponde este aislamiento preventivo y obligatorio que se nos ha impuesto y que obviamente respetamos. Y esperamos que pronto termine para poder reencontrarnos y darnos un fuerte abrazo. Este programa especial, como todos estos domingos, consta de un tiempo de alabanza a cargo de algunos miembros de nuestro Ministerio de Alabanza y Oración para que juntos podamos alabar, adorar allí donde te encuentres en este momento. Luego tendremos una porción de la palabra, la reflexión bíblica, el mensaje a cargo del pastor Martín Kampreger. Y la idea es que puedas compartirlo en tu casa con los tuyos, pero que también esto que va a estar disponible, como los otros programas lo están en nuestras redes sociales, puedas compartirlo a quienes vos quieras. Para introducirnos en este tiempo, me pareció muy oportuno compartir con ustedes una porción de la palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7, les dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Buenos días para todos, esperamos que estén todos bien en sus casas y queremos compartir este tiempo de oración junto a ustedes, que puedan sumarse, cantar desde donde estén y que podamos levantar juntos el nombre de nuestro Señor Jesús y cantar sobre su amor y sobre su gracia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén, amén, amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, un
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sobre montañas y el mar, tu río corre para el mar, y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Siempre. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.
Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vean que estoy rodeado por ti. Aunque vean que estoy rodeado por ti. Aunque vean que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vean que estoy rodeado por ti. 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 Y así peleo mis batallas. 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 ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios en estos tiempos de cuarentena. Así que bueno, desde casa les mando este mensaje de la palabra del Señor. Y antes de empezar me gustaría orar por este tiempo y por la bendición que tenemos de que a pesar de que pasan estas cosas, podemos seguir escuchando la voz de Dios, seguir predicando el Evangelio, orando uno por otro, disfrutando de la comunión, aunque sea a la distancia, pero disfrutamos de estar un tiempo juntos al son de la palabra de Dios, orando unos por otros. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por esta bendición que tenemos de aprender más de ti. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás por sobre todas las cosas y tú nos has permitido esta bendición de poder sentarnos a tus pies, a poder escucharte hablar. Te rogamos por este tiempo para que tú hables a nuestro corazón, nos enseñes y nos guíes en el camino de vida que tú quieres que tengamos. Te alabamos, te bendecimos y te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, por todos aquellos que están mirando este video y por todos aquellos que quizás en este momento no pueden verlo. Señor, bendice cada familia, bendice a cada hogar, Señor. Y sabemos que ya estás bendiciendo a tu iglesia. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Gálatas capítulo 4. Vamos a leer dos pasajes de la palabra de Dios. El mensaje de hoy está relacionado con mensajes anteriores que hemos estado considerando sobre la iglesia de Jesucristo y estuvimos hablando un poco anteriormente sobre la iglesia y el propósito eterno de Dios para con la iglesia. Hoy vamos a hablar de la concreción de ese propósito eterno. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación,
ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En los tiempos en los que vivimos, nuestra vida empieza a preguntarse muchas veces, ¿y ahora cómo seguimos ante todo esto que está pasando, ante esta pandemia? ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con mi vida? Y a veces también nos preguntamos, ¿Dios me protege? ¿O esto quizás se le ha escapado un poco de las manos y es inevitable una tragedia? Bueno, sin tener ánimos de sonar como portada de titular o de un matutino sensacionalista, quisiera que juntos vayamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en estos dos pasajes maravillosos que hemos considerado que Dios nos manifiesta su amor. O sea, el primer punto que yo quiero considerar es precisamente la manifestación del amor de Dios, para que en nuestra vida se despeje cualquier tipo de duda que pueda existir. Habíamos hablado en mensajes anteriores que Dios había pensado en nosotros antes de crear el universo, en la eternidad, es decir, antes de que Dios creara esta tierra, creara esto que conocemos hoy como nuestro planeta, como dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en mí. Pedro se hace eco de esta realidad cuando dice que el Salvador está destinado para tal fin, antes de la fundación del mundo. O lo que es lo mismo, ¿no? Este plan perfecto, este plan desarrollado por Dios, ¿no? Se hizo antes de que el mundo fuese creado. Este plan fue manifestado en los postreros tiempos, dice Pedro, es decir, manifestado a los hombres en los postreros tiempos. Es una expresión semejante a la que Pablo usa en Gálatas cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo que ambos apóstoles expresan es que no tan solo que Dios hizo un plan antes de que todo fuese creado, sino que lo concretó en un punto en la historia del hombre, con la venida de su Hijo a este mundo. Pero aún más, Pedro aclara que todo esto lo hace Dios por amor a vosotros. Es el amor de Dios el que impulsa al soberano a elaborar un plan de salvación en la eternidad y a concretarlo en el tiempo de los hombres. Resumiendo, es el amor de Dios, o dicho de otra manera, es el amor de Dios el que impulsa a Dios a elaborar un plan antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese creado. Pero no tan solo que lo elabora, sino que lo concreta en el tiempo de los hombres. Y ese plan tiene un alcance tremendo. Y ese alcance tremendo te incluye a vos y me incluye a mí. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si esto es así, si esto que hemos venido mencionando es así, ¿crees posible que las circunstancias que vivimos escapan de su propósito? Si Dios ha hecho esto maravilloso, que es elaborar un plan antes de que el hombre existiera y que después ese plan se llevara a cabo como Él lo había establecido, ¿crees que esto que está pasando ahora, las circunstancias que vivimos, escapan de su propósito? ¿Sabes qué? Hubo un hombre que la Biblia califica como justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Ese hombre era Job. Y él un día expresa, porque no es como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Lo que a Job le estaba pasando era que a él le vino quizás la prueba más dura de la Biblia, o la prueba más dura que un hombre pudiera tener. Él perdió todo lo que tenía, y no tan solo que perdió todo lo que tenía, perdió a su familia. Murieron todos sus hijos. Pero también a partir de que perdió
todo lo que tenía, perdió sus hijos, después tuvo una enfermedad que para la época era una enfermedad incurable y que lo único que quedaba era la muerte. Y este era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces él no entendía lo que estaba pasando. Quizás muchos hoy no entiendan lo que está pasando. Y quizás por eso se identifiquen con Job. Y Job está diciendo, yo necesitaría que él sea hombre como yo para poder sentarme con él y hablar con él y decirle, necesito saber qué es lo que está pasando. Poder responderle y decir, yo no tengo nada que ver, esto que me está pasando no es culpa mía, yo no hice algo malo para que me pase lo que me está pasando. Y él cree que no hay alguien que le pueda entender o que se pueda poner como un árbitro, como un mediador entre él y Dios para que él pueda ir delante de Dios. Y él quiere poder preguntarle a Dios, sentarse en un mano a mano, digamos, y poder responder, exponer su caso, decirle a Dios que lo que él estaba viviendo era injusto. Y un día Dios se le aparece en un torbellino. Tanto que él quiere hablar con Dios, un día Dios se le aparece y le dice, ¿quién es ese? Hablando de Job, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Estoy leyendo Job capítulo 38, desde el versículo 2 en adelante. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le está diciendo, prepárate, Job. ¿Vos querías hablar conmigo? Bueno, prepárate. Ahora yo te voy a preguntar y vos me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? El versículo 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? El versículo 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y el versículo 11 dice, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y a lo largo del capítulo 38 y capítulo 39, Dios sigue haciendo preguntas a Job, y sin duda hace preguntas que Job no puede responder. Y hace preguntas que tienen que ver con la sabiduría de Dios y con la concreción de todo esto que Dios ha creado, de este universo que Él ha creado. Hasta que en el capítulo 40 Dios hace la última pregunta. Además respondió Jehová a Job y dijo, Job 40, 1 al 4, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Dicho de otra manera, ¿es sabio buscar contender o tener contención con el que es todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Estoy reconociendo que la verdad que lo que dije no lo tendría que haber dicho. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es poner mi mano sobre mi boca. No voy a hablar más, no voy a decir más nada. Me equivoqué. Quizás este video llegue a creyentes que hoy están cuestionando a Dios por la situación que le toca vivir o por la situación que te toca vivir. Y no necesariamente sea por el coronavirus, sino que estás enojado con Dios por lo que te está pasando. Y quizás tu situación es como la de Job, que no entiende lo que pasa y como no entiende, cuestiona a Dios. Por tanto, quizás sea necesario entender con la ayuda del Espíritu Santo lo que este hombre Job entendió. Querido hermano, si Dios en su sabiduría hizo el universo, hizo nuestro planeta con todas las maravillas que podemos apreciar, si elaboró un plan de salvación en el cual estamos incluidos vos y yo, un plan que se hizo antes de que el universo fuera creado. Te pregunto,
¿Merece Dios que yo confíe en Él? Claro que sí, hermano. Porque a la hora de permitir esta pandemia o a la situación que te toque vivir, lo hace en su infinita sabiduría y su infinito poder para llevarlo a cabo. Por tanto, Dios sabe muy bien lo que hace. ¿No crees que ya es tiempo de orar al Señor y decirle, tú eres el soberano, quien está por encima de todo? Tú eres mi Dios. Tú eres infinito en sabiduría y poder. Tú sabes bien lo que haces en mi vida. Me arrepiento y te pido perdón por pensar de manera equivocada. Ahora pido la guía y aliento de tu Espíritu Santo para cambiar mi manera de pensar, para renovar mi manera de entender la vida y poder mirar, pensar y actuar como lo haría Jesús. Estimado hermano, si esta ha sido tu oración, quiero decirte que los grandes avivamientos en la vida de los creyentes a lo largo de la Biblia se han producido por un retorno incondicional a la palabra de Dios. Ahora necesitas volver a la Biblia. Te lo vuelvo a repetir. Ahora necesitas volver a la Biblia. Para que sea la Biblia y la oración quienes afirmen tu fe en Dios y en el propósito que tiene para tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios todo lo que está haciendo, todo lo que ha hecho por ti y todo lo que quiere hacer por tu vida, lo ha hecho en amor. Lo ha hecho en amor. Lo segundo que yo quiero mencionar es el propósito de Dios. No tan solo la manifestación de su amor, y este es el segundo punto y último punto que quiero tocar, es el propósito de Dios. El propósito de Dios por el cual puso en marcha este plan es para redimirnos y como consecuencia podamos ser adoptados como hijos de Dios. La palabra usada en estos pasajes para redimir es una palabra que tiene que ver con algo que indica pagar un precio y sacar al esclavo del lugar de esclavitud. Eso quiere decir redimir. Yo pago un precio que lo hizo Jesucristo para sacarte de la esclavitud del pecado, para sacarte de ese lugar de esclavitud. Este pagar un precio, dice Pedro en este pasaje que hemos considerado, no fue con oro o plata, sino con la sangre de Cristo. No fueron con cosas corruptibles, sino que costó la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo pagó con su vida en la cruz del Calvario el precio que costaba redimirnos o comprarnos. Por eso mismo, el apóstol expresa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, el precio que se debía pagar era la vida de Cristo. Y Pedro mira este hecho y dice, lo hizo como un cordero que se ha entregado, un cordero sin mancha, sin contaminación. Y esto lo expresa debido a que en la antigüedad Dios había dispuesto en la ley que el sacrificio de animales, entre ellos el de cordero o de los corderos, cubría el pecado del pueblo. Y como la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, moría el animalito en lugar de la persona. El animalito era, digamos, el que ocupaba el lugar de la persona. Querido hermano, Cristo es el Cordero de Dios que pagó por los pecados de la humanidad. Pagó por tus pecados, pagó por los míos. Nos liberó de la esclavitud del pecado, el cual nos hacía desobedientes a Dios. Tú no estás, hermano querido, en la condición de desobediente. Dios ya te liberó, ya te sacó de esa condición. Pedro utiliza una expresión muy interesante acá. Vana manera de vivir. Así le llama a nuestra condición antes de conocer a Cristo. Vana manera de vivir. Nuestra vida en desobediencia a Dios
era una vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es algo inútil, algo vacío. O sea, tu vida pasada era algo inútil, vacío. A la manera de vivir de la cual Cristo nos redimió. De esto nos sacó Cristo. Nos compró, nos sacó de este lugar. Por último, en esta parte del mensaje para la iglesia de Jesucristo, quiero decirte algo. Para que el Señor de la gloria pudiera redimirnos, fue necesario que sea nacido de mujer, como dice el pasaje de Gálatas, nacido bajo la ley. Así lo indica Pablo en este pasaje que leímos. Y esa palabra que utiliza ahí, para, habla del propósito, ¿no? O sea, el propósito por el cual tuvo que hacerse hombre. O sea, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. O sea, que para redimir tenía que cumplir con lo anterior. Cumplir con lo anterior. Tenía que ser un hombre como nosotros. Nacer, crecer, aprender la Biblia como nosotros, vivir nuestra vida con las alegrías, angustias y tristezas nuestras. Pero también vivir cumpliendo la ley y el propósito de Dios. Algo que los hombres, por desobedientes, no podíamos cumplir sin Cristo. Por ello Pedro dice que era un cordero sin mancha y sin contaminación, porque él hizo lo que ningún hombre pudo hacer, que es obedecer la ley de Dios, que es obedecer al propósito de Dios. Y a diferencia de cualquier hombre, Cristo no cometió pecado. Con respecto a esto de la sustitución de Cristo por cada uno de nosotros, la Biblia deja muy claro en esto, que para sustituirnos a nosotros, poder comprarnos, tenía que ser como nosotros. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Así que por cuanto los hijos, hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, es decir, somos personas, él también participó de lo mismo, es decir, él se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte, es decir, a través de su entrega allí en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Expiar es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Éramos culpables. La culpa del pecado estaba en nuestras vidas. Y Cristo hizo una obra maravillosa para quitar la culpa del pecado que pesaba sobre nuestras vidas. Hermano querido, la redención o el hecho de que hayamos sido redimidos trajo además como consecuencia que seas adoptado como hijo. Por ello el pasaje de la carta a los Gálatas dice que fuimos redimidos a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, cuando Dios nos redimió, como consecuencia pudimos recibir el ser adoptados como hijos de Dios. Reflexiono sobre esto. Somos propiedad divina. Eso significa ser redimido. Vos y yo le pertenecemos a Dios. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes que nada ni nadie te puede tocar, te puede alejar del amor de Dios? ¿Entiendes que como ovejas estás en las manos del Señor y en las manos del Padre Celestial y que nadie te puede arrebatar de ahí? Somos hijos de Dios. El Señor cuida a sus ovejas, hermano querido.
Nos preguntábamos al principio, ¿y ahora cómo seguimos? Pues como seguimos siempre, como ha seguido el pueblo de Dios a lo largo de la historia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que nuestra mirada tiene que estar puesta siempre, independientemente de las circunstancias, en el autor. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra es adalid. ¿Y eso qué quiere decir? El que va adelante, el que va marcando el camino. Por eso la Biblia dice que nosotros seguimos las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Porque Él es el que va adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer como siervos de nuestro Señor es mirarlo a Él y actuar en consecuencia. Nos preguntábamos también qué pasará con el mundo, qué pasará con la iglesia. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con la iglesia? Bueno, hermano querido, las personas de este mundo necesitan de Cristo. Llevemos las buenas nuevas de gozo y paz. En un mundo que hasta hace un tiempo atrás corría de acá para allá. En un mundo en el que hace un tiempo atrás la gente no tenía tiempo para escucharte cuando vos querías llegar con el mensaje del Señor. Bueno, ahora la gente tiene tiempo y ahora te puede escuchar. Aprovechemos de llevar las buenas nuevas de gozo y paz. La Iglesia, además de cumplir con el mandato de llevar el Evangelio en estos tiempos que corren, seguirá perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en las oraciones. ¿Te acordás? Como dice en Hechos capítulo 2, como hacía la iglesia primitiva. Y es en este sentido que quiero animarte, hermano, a que ores como oraba la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4. Quiero sumarte un motivo de oración para este tiempo de cuarentena, para estos tiempos que vienen. Oremos como oraba la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4. Soberano Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo valor, eso significa denuedo, con todo valor, con toda valentía, el reino de los cielos es para los valientes, que con toda valentía podamos hablar tu palabra. Querido hermano, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, haga realidad su palabra en tu vida en este tiempo. Quiero orar por vos. Señor, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque nos rescataste de esa vana manera de vivir, de esa vida vacía, inútil que teníamos antes de conocerte. Y gracias porque nos has dado un propósito. Gracias porque Cristo nos ha comprado, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos ha hecho siervos, siervos de Dios. Y oh Señor, queremos orar como oraba la iglesia primitiva. Soberano Señor, concédenos a cada uno de nosotros. Primero el valorar, Señor, lo que tú eres para nosotros. Pero también, Señor, con todo denuedo, con toda valentía, poder hablar tu palabra a todo el mundo. Señor, concede también a aquellos que están restaurando su vida espiritual, aquellos que quizás han buscado contender con el omnipotente, como tú dices en tu palabra. Oh Señor, ayuda a que cada hermano, cada miembro de la iglesia de Jesucristo, quizás un hermano que se fue a vivir a la provincia apartada, pueda deponer las armas y pueda volver a ti, Señor. Pueda reconocer que en ti hay fuente de vida, paz y gozo. Y que tú tienes mucho para hacer con tus hijos, Señor. Quieres usarnos. Amado Padre Celestial, tú quieres usarnos para hacer luz en este mundo. Amado Señor, tú quieres usarnos como tus siervos para que muchos más puedan disfrutar de la paz y el gozo que nosotros disfrutamos. Te pido por aquellas ovejas que quizás se han ido y han dejado el redil, Señor.
tu palabra los hará volver a ti. Porque yo sé que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino que hará la obra que tú quieres, Señor. Tu palabra ha sido enviada ahora, en este video, en este mensaje. Oh Señor, que tu Espíritu Santo obre conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Te damos la gloria y honra, porque Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida y estamos contentos de decirlo y de proclamarlo a este mundo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice a los hermanos que están en grupo de riesgo, protégelos, Señor, protege a cada uno de nosotros. Y Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo en estos tiempos en que vivimos, a seguir siendo luz y sal en este mundo. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Un placer compartir nuevamente la palabra contigo, querido hermano. Ahora quisiera despedirme dejando un mensaje. Quiero dejar un mensaje para todos aquellos que sienten que no tienen esperanza, que no tienen futuro, que quizás están deprimidos por toda esta situación que está pasando, que están deprimidos por el coronavirus, que están deprimidos porque no saben de qué va a ser el futuro, que están depresivos porque quizás no pueden salir a trabajar y no saben cómo van a llegar a fin de mes. Y quiero traer un mensaje de esperanza, porque Dios quiere hacerse cargo de tu situación. Dios quiere ayudarte. Dios quiere hablarte personalmente a ti, que quizás estás pasando este momento de dificultad mundial como lo estamos pasando todos, y que no tienes paz en tu vida y te invade esta angustia e incertidumbre respecto al futuro. Dios quiere darte paz y en lugar de angustia que disfrutes de la alegría interna que hoy muchos disfrutamos, a pesar de los problemas y las dificultades que nos toca atravesar. Ante la incertidumbre, Dios quiere darte un futuro lleno de proyectos en los cuales puedas ayudar a la sociedad. En primer lugar, debes entender que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está por encima de todo. Y aunque te parezca raro, está por encima de esta enfermedad. A Él no se le escapa ninguna situación en el universo. Y eso incluye el coronavirus. Seguro no sabemos de manera acabada y completa por qué Dios permite esta enfermedad. Y sin tener ánimo de dar una respuesta acabada, porque yo no soy Dios, ni tampoco tengo una respuesta de tal magnitud, quizás quiero hacerme una pregunta. En lugar de dar una respuesta, quiero hacerme una pregunta. Si Dios no hubiera permitido que pasemos por esta situación, tú que estás ahí, ¿te estarías preguntando acerca de Dios y por qué permite esto? Interesante, ¿no? Si me das unos minutos, quiero contarte que Dios ama a todas las personas y es su deseo de que todas las personas del mundo estén para siempre con Él. En segundo lugar, quiero contarte que, como te expliqué anteriormente, Dios es soberano, está por encima de todo y por tanto Él es quien dice cómo el hombre llegará a permanecer para siempre con Él. Dios nos ha dado su palabra, lo que Él tiene para decirnos. Esto es lo que comúnmente llamamos la Biblia. Allí Dios dice que el hombre llegará a estar para siempre con Él si las personas obtienen lo que la Biblia llama salvación. La misma Biblia enseña que la salvación es de Jehová o es de Dios. Y como le pertenece a Él, es Él quien dice cómo las personas la van a obtener. Es mentira que el hombre obtendrá salvación por ser bueno, o por hacer obras de caridad, o la obtendrá con su dinero, o será resultado de tener una inteligencia elevada, o por tener familiares que se acercan a Dios y piden, haciendo una oración o rezando por Él. La Biblia le llama a todo esto enseñanzas o doctrinas de demonios.
Estas enseñanzas circulan por la sociedad y son una mentira. En tercer lugar, lo que te quiero decir que la Biblia enseña que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En un punto de la historia del hombre, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, es decir, para que se hiciera una persona como nosotros, estuviera en el vientre de su madre, naciera, viviera nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Nacido bajo la ley, vivió y se sometió al cumplimiento de la ley de Dios. Eso quiere decir. Es decir, a lo que Dios ha dispuesto que es de su agrado. Eso hizo Jesucristo. Hizo todo lo que a Dios le agrada, a su Padre le agrada. Fue tentado a hacer lo malo, pero con la diferencia de que Él nunca hizo nada que desagradara a Dios. El propósito por el cual Dios envía a su Hijo es redimir. ¿Qué es esto? Redimir es comprar, mediante el pago de un precio, a aquellos que no podíamos obedecer a Dios por habernos alejado de Él y obrado de una manera contraria a lo que su ley establece. O mejor dicho, obrado de una manera contraria a lo que Dios quiere. La desobediencia a Dios nos mantiene esclavos en esa condición. Jesucristo vino a este mundo como una persona para poder liberarnos de esa esclavitud y acercarnos a Dios. Lo hizo entregando su vida en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Allí Él pagó la deuda que teníamos con Dios por haberle desobedecido. Y ese hecho trajo como consecuencia que Dios hace posible no solo que estemos cerca de Él, sino que seamos miembros de su familia. Por eso la porción de la Biblia que leímos dice que Cristo pagó el precio para que seamos adoptados como hijos de Dios. Permíteme decirte esto. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tu vida sea diferente. Para que no estés depresivo, para que no estés angustiado, para que no estés con una vida de incertidumbre. Ahora yo te pregunto, ¿entiendes que Cristo pagó con su vida para acercarte a Dios? Y hoy ofrece libertad de una vida de alejamiento y enemistad con Dios. Hoy te ofrece liberarte de vivir una vida alejada completamente de Dios, como enemigo de Dios. ¿Entiendes esto? ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? ¿Quieres disfrutar de la paz y alegría interna que disfrutamos aquellos que ya somos parte de esta gran familia? Entonces en este momento tienes que hablar con Jesucristo. Él te está escuchando, porque Él está en todos lados. Y tienes que hablar con Él y decirle, yo creo, yo estoy convencido, soy sincero en esto, que tú pagaste con tu vida el precio para liberarme de una vida en desobediencia a Dios. Hiciste todo esto por mí. Y quiero formar parte de la familia de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. No necesariamente tenés que usar las palabras que yo usé. Vos tenés que usar las palabras que vos creas conveniente. Pero tenés que ser sincero con Dios. Si sos sincero con Dios y le hiciste esta oración a Dios y le dijiste esto a Dios, yo quiero decirte algo. Hoy sos un miembro de la familia de Dios. Hoy eres un hijo de Dios. Dios es bueno con sus hijos. Dios es bueno con todos nosotros. Y quiero incentivarte a algo más. Si has hecho esto sinceramente, si has entregado tu vida a Dios diciéndole que tú quieres ahora vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida de alegría, de paz, independientemente de los problemas, necesitas empezar a conocer más de Dios. Necesitas buscarte un lugar donde se enseñe la Biblia por sobre todas las cosas. Y en ese lugar necesitas empezar a conocer más de Dios. Lo que los creyentes cristianos, que ya tenemos años en esto de conocer a Dios y que todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo aprender de Dios, los cristianos le llamamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitas buscarte una iglesia
Dios te está esperando. Va a haber pastores que te van a ayudar. Van a haber personas que te van a ayudar a conocer más de Dios, a disfrutar de la alegría y el gozo que muchos hoy disfrutamos. Dios te bendiga y quiero orar por ti. Señor, tú conoces el corazón de quien ha estado escuchando tu mensaje y tú sabes si él ha sido sincero contigo. Y Señor, si él es un hijo tuyo, pido que tu Espíritu Santo esté guiando su vida para poder llegar a un lugar donde él pueda crecer, conocer más de ti, donde él pueda encontrar crecimiento espiritual, pastores que lo ayuden a crecer, a conocer más de tu persona. Oh Señor, tú eres el soberano, tú conoces cada corazón y de ti nada se te escapa. Por lo cual encomiendo esto en tus manos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si eres un hijo de Dios, Dios ya te está bendiciendo. Adelante, que esta vida, la vida nueva, aprendiendo de Dios y conociendo de Dios, es una vida para valientes.